Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel el ingeniero Carlos Cobo, director del instituto. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Danilo, gracias por la invitación y buenos días también a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, Carlos. En este programa estaremos hablando sobre el panorama económico del país, los desafíos del nuevo ministro de Finanzas y además de su plan ABC que anunció hace algunos días. Para hablar sobre este tema nos acompañará el economista Fabricio Sansi. Él es doctor en economía por ESIADE en Argentina, profesor de grado y posgrado en la ESPOL y ha publicado varios libros de alcance nacional y artículos científicos en journals de economía. Fabricio, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Quisiera empezar consultando sobre, bueno, un poco el panorama económico del país y lo que le toca enfrentar al nuevo ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, quien ha asumido el cargo en un contexto complicado. Deberá balancear, por un lado, el cumplimiento de los objetivos ya trazados en los acuerdos con el FMI, por ejemplo, mientras que por otro lado deberá asumir nuevos compromisos derivados de lo que anunció el gobierno en respuesta a las exigencias de la CONAIE y otros grupos sociales que fueron manifestadas en las movilizaciones y protestas recientes en el país. Entonces, para empezar, de manera general, ¿cómo ves, Fabricio, la situación y los retos del nuevo ministro? Bueno, la situación del Ecuador está un poco complicada y es un gran reto para el nuevo ministro, pues, ¿no? Ha habido también unos cambios en la perspectiva general de el Estado ecuatoriano, el gobierno, sobre lo que quiere hacer en los asuntos económicos. En un principio se notó que se quería poner las cuentas en orden. Y eso de ahí estaba bien, porque siempre hay que tener las cuentas en orden para poder luego tratar de tener un crecimiento sostenible eh, y que también sea proporcional, ¿no? Que no sea solamente de las ciudades principales, sino de todo el país. Y ahora con Pablo ha cambiado el objetivo, ¿no? El objetivo ahora es eh, recuperar, suelen decir, recuperar el espacio social y eso, pero más que eso, es legítima el reclamo de que se atienda más a estas zonas normalmente olvidadas, digamos. O sea, la Sierra Central es la zona donde hay la mayor pobreza en el Ecuador y es exactamente la que hace la reclamación. Listo, Fabricio, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Si bien en este panorama general que tú empiezas dando, y me parece muy importante algo que tú has mencionado, que primero había que poner la casa en orden, y eso es cierto, pero a veces también muchos decían que se estaba confundiendo arreglar la economía del gobierno, pues esto no significa la economía de la gente, la economía de los ciudadanos, y sobre todo, como tú mencionas, pues un país donde hay altas tasas de pobreza, donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Entonces, este es uno de los tantos retos que tiene el ministro. De hecho, él mencionó el ABC de lo que será su gestión. Yo quisiera preguntarte si tal vez tuviste tiempo de revisar lo que el ministro en su momento habló, la rueda de prensa, cómo ves la posición del ministro respecto de lo que él desea hacer. Él ha hablado de que quiere pues pagarle primero pagar las deudas pendientes, no dejar de lado el tema social. ¿Cómo ves estos temas? ¿Te parece bien? ¿Qué crees también que debería hacer el ministro? ¿Qué recomendarías tú justamente para cambiar esta situación que estamos viviendo? Pienso que está bien, pienso que está bien. Pienso que la deuda interna es la que él quiere pagar, ¿no? La deuda externa está
bien enrumbada en cuanto a su tratamiento. O sea que no tiene el gobierno, el gobierno actual intenciones de seguir endeudándose más. Pero hay también estas deudas que se tienen con el Seguro Social, hoy mismo creo que esta mañana estaban reclamando los docentes, la equiparación salarial, ese tipo de cosas. Y está bien porque, o sea, está bien el tratamiento que le da el Estado también, el gobierno ecuatoriano, el gobierno actual, porque los está considerando y les está estableciendo un horizonte temporal en el cual se van a ir dando cada cosa que cada grupo está pidiendo. La pandemia también golpeó bastante al Ecuador y siempre los más golpeados dentro de eso son las personas de escasos recursos, los grupos vulnerables. Entonces me parece que está bastante bien. Y luego está esta cuestión, ¿no? Siempre que se posesiona un nuevo ministro, hay las promesas típicas y luego hay que ver si es que se cumplen. Entonces, yo pienso que Pablo Arosemena tiene una imagen de que cumple objetivos, ¿no? Y entonces eso le da un plus a las propuestas de, del gobierno que pasan por Pablo Arosemena ahora, ¿no? Cuando estaba Simón Cueva, que también fue bastante responsable, no estaba prometiendo cualquier cosa, creo que también fue un gran papel, un gran papel. Ahora, cuando las personas dicen, en este momento el gobierno tiene buenos números, pero la población no tiene buenos números, ¿no? Se han olvidado de la población para que el gobierno esté bien. No es así, no es así, sino que hay que considerar todas esas expresiones que quizás sean de personas que, o sea, suenan feo, pero quizás lo que hay en el fondo es un pedido de que se empiece ya a tratar de tener resultados positivos en la reducción de la pobreza. Pero no es posible tampoco tener un buen crecimiento económico si es que no tienes al gobierno sin déficit fiscal, sin déficit. O sea, el déficit te trae más problemas y luego no puedes cumplir con el sector, con la parte social del programa. Entonces tiene que estar primero eso en orden para que lo de acá pueda hacerse. Actualmente tenemos incluso una mejora en el precio del petróleo. Y eso también, quizá no este año, pero yo pienso que el próximo año ya pudieran bajar los impuestos. Y si eso era una de las cosas que más criticaba el presidente, debe ser que va a ocurrir, ¿no? Sino que hay que ver en qué momentos lo van ejecutando, porque no se puede ejecutar todo al mismo tiempo. Bien, sí, de acuerdo. Ya se ha hablado sobre algunos de los componentes de este plan, como asegurar el gasto social y también el cumplimiento de los atrasos. También se habla de bajar el costo de la vida. Y actualmente estamos experimentando una situación de aumento de la canasta básica. De hecho, la inflación es un problema a nivel global. Esto también de alguna manera se vio reflejado en el malestar que existió recientemente, que pudimos ver en las calles, en las protestas y movilizaciones que hubo. Y en ese sentido, quisiera consultar, Fabricio, ¿qué puede hacer el gobierno, si es que puede hacer algo, para aliviar el bolsillo de los ecuatorianos ante este aumento del costo de la vida y de la inflación? Que bueno, hay que reconocer que no es originado por acciones u omisiones del gobierno, sino que más bien es algo que estamos enfrentando a nivel global. Sí, exactamente. Eso mismo te iba a decir. Ese es un asunto internacional, o sea, no es el resultado de algún país en específico de algunos de nuestros vecinos proveedores, ¿no? Es el tema de la pandemia, luego está la guerra entre Rusia y Ucrania, deteriora el mercado de los granos, de los cereales. Pero ¿qué es lo que puede hacer el Estado?
Bueno, yo lo que estoy esperando es la reducción de impuestos. La reducción de impuestos debiera ayudar. La reducción de impuestos en sí no es que va a lograr que bajen, que bajen los precios, ¿sí? Porque los empresarios han debido producir con costos más elevados. Lo que hace que bajen los precios es esa reducción de impuestos, pero también la competencia, ¿sí? Hay que atraer más inversionistas extranjeros para que en el Ecuador haya más competencia. Y es la competencia la que hace que se incremente la calidad y bajen los precios. Entonces, se están firmando también tratados de comercio, eso está bien, eso está bien. Y esperemos, recién va un poco más de un año y ojalá que empiece ya a mejorar todo, ¿no? Ya debiera empezar a mejorar todo. Listo, pero Fabricio, aprovecho para preguntarte, porque tú mencionaste, si bien estoy de acuerdo, la competencia es lo que va a permitir que bajen los precios, que va a dinamizar la economía, que va a dar trabajo y que permite a los ciudadanos de este país pues, tener más opciones en el mercado, mejorar de alguna manera pues, su estilo de vida y bajar ese costo de vida que estamos hablando. Sin embargo, digamos, cuando vamos al tema de tratados comerciales, los tratados comerciales suelen demorar. Vemos el tema del tratado comercial con México, que ha demorado más años de lo que se esperaba. Se hablaba también de la firma con un tratado con China, que definitivamente, y estoy seguro, no se va a poder dar al menos en este año. Estoy seguro de eso. Y así con diferentes países. Aparte, el primer trimestre, según los datos que mostró hace algunos días el Banco Central del Ecuador, muestra que la inversión extranjera pues, ha sido escasa en relación a otros años. Yo quisiera preguntarte aquí cómo mejoramos ese panorama, tomando en cuenta que los tratados comerciales van a demorar, que tal vez y ni siquiera sabemos si será el presidente Lazo quien podrá firmarlos. Tomando en cuenta que la inversión extranjera hoy es escasa, justamente porque tal vez no se confía en la situación que hoy vive el Ecuador. ¿Cómo mejoramos este panorama? ¿Cómo crees tú que tal vez el ministro de Economía o el presidente de la República puede cambiar esta situación? Yo pienso que todo lo que tú mencionas va más por la parte social, porque en lo económico, vamos a suponer que no lograra el presidente firmar los tratados. Pero el presidente tiene la política internacional, tiene la política del comercio exterior en sus manos. No pasa por la Asamblea. O sea, él puede reducir los aranceles. Él puede reducir los aranceles. Sí, necesitamos tratados, claro, pero para que entren nuestros productos en los otros países. Ahora, para que nuestros productores produzcan más barato, podemos también, o sea, el Ecuador puede reducir los aranceles. Algo así como lo que hizo Chile hace unos 30 años atrás, ¿no? Cuando estaban tratando de firmar el tratado de comercio con Estados Unidos. Finalmente ellos bajaron los aranceles primero y luego se hizo el tratado. O sea, las dos cosas se pueden hacer por separado. Y lo que te mencionaba de la parte social es porque la economía no es automática, ¿no? No es automática. Tiene que pasar un tiempo hasta que los inversionistas extranjeros vean que la política ecuatoriana ha cambiado, que ahora es abierta a la inversión extranjera. Recuerden que antes era un poco belicosa con los inversionistas extranjeros. Confiar en que la estructura de gobierno también se va a mantener y entonces empezará a llegar eso. Mientras eso ocurre, el gobierno debe con los ingresos que recibe por parte del petróleo y con el tema impositivo, debe ofrecer, debe dar ayuda social y debe enfocarla más, ¿ya? Debe enfocarla. Yo creo que ahí está también un poco de por qué no logra llegar hacia los sectores más pobres, más vulnerables, ¿sí? Porque es demasiado general la ayuda social por ahora y hay que enfocarla. Antes se decía que no sabíamos quiénes eran los pobres, actualmente tienen una tarjeta, entonces están bien identificados y se les puede hacer llegar la ayuda de una manera más focalizada. Yo creo que por ahí va, porque como tú mencionabas, Carlos, sí, el ajuste no es automático, va a pasar un tiempo, por eso les mencionaba que
ahora ya se puede empezar con la labor del nuevo ministro, se puede empezar a dar esa asistencia social, sobre todo a las regiones más pobres que están en la región Sierra Central y en el norte de la costa, en Esmeraldas, ¿sí? Ahí debe focalizarse más la ayuda social. Y luego ir intentando que esta marea, que la economía empiece a dar sus frutos en cuanto a generación de trabajo, incremento de exportaciones, que vayan más productos ecuatorianos al exterior. Eso yo pienso que quizá en el 2023, 2024 sería, no están automáticos. Mauricio, bueno, por la trayectoria del nuevo ministro Pablo Arosemena, uno pudiera esperar que también pudiera existir como que un cambio del enfoque hacia una política más orientada al mercado, más en línea con lo que fue el discurso de Guillermo Lasso, al menos mientras era candidato presidencial. Sin embargo, bueno, también volviendo un poco a la pregunta inicial, estamos en una situación política compleja, hay ciertos compromisos, ciertas exigencias de algunos grupos sociales que le representan compromisos al gobierno justamente. En ese sentido, quisiera consultar si ves factible desde el punto de vista político establecer una política más orientada al mercado. Sí, claro, sí, claro. Y también más pacífica. Más pacífica, no sé, es el tratamiento que tuvo de la crisis. Mucha gente piensa que estuvo muy suave. No, estuvo bien. Si no, ahorita tuviéramos un montón de gente muerta, o sea, ya hubiéramos cambiado de presidente y todo eso. O sea, la visión social del presidente actual es la adecuada, es la adecuada. Como tú mencionabas, sus propuestas de campaña son las que actualmente se aproximan a lo que se quiere hacer, ¿no? Ahora, porque el primer año se encontró con bastantes problemas, ¿sí? Y hay que darle ese plazo de tiempo que ya es un año, ¿no? Ya pasó un año, ya estamos más de un año, ya ahorita sí tenemos que ya empezar a ver los resultados y pienso que se van a ver, pienso que se van a ver. Eh, el giro es bastante bueno, el giro es bastante bueno y lo malo es la parte que mencionabas de la política ecuatoriana, la política como tal, no la política económica, sino la forma en la que tenemos en nuestro país, los grupos políticos tienen esta forma de conseguir resultados a través de la amenaza, de las componendas. Uno puede ver que hay incluso grupos políticos que son cercanos a la ideología del gobierno actual y que aún así se ponen en contra de todo lo de las cosas que va haciendo el gobierno actual. Entonces, yo pienso que si fuera un poco más pacífica la cosa política, eh, creo que se pudieran hacer mejores cosas y el Ecuador pudiera empezar a crecer más rápido, ¿sí? Esos temas más bien son como un lastre, son como algo que hace que el crecimiento económico del Ecuador siga siendo lento. El Ecuador crece al 1%, crece al 2%, en términos reales, ¿no? Que son lo que nos interesa, no en términos nominales. Crece al 1 o 2%, es muy poquito, ¿no? Debiéramos crecer más, un poquito más. Así es, Fabricio, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, tú mencionas algo importante, que si el panorama político no fuera tan difícil como es hoy, probablemente los cambios que se hicieran se podrían ver o ver sus beneficios de manera mucho más rápida. Y eso no sucede, desgraciadamente. Pero yo quisiera preguntarte, tú en algún momento de esta entrevista acabas de mencionar que, por ejemplo, a partir de ahora, que tal vez la casa ya está en orden, como han mencionado, que ya se puede empezar a cumplir diferentes objetivos. Hablaste de la posibilidad, con un alto precio del petróleo, de hecho, hablaste que habría la posibilidad tal vez de bajar impuestos. Yo quisiera preguntarte por ese lado, ¿qué tipo de impuestos consideras tú que el presidente debería, tal vez podría, empezar a eliminar? Yo quiero poner nada más un ejemplo. Considero que el impuesto a la salida de divisas ha sido perjudicial
para los ecuatorianos. Para la entrada de capitales, creo que es una de las cosas que espanta la inversión privada. ¿Consideras tú, por ejemplo, que en caso de bajar impuestos, qué tipo de impuestos crees que podríamos bajar? Impuestos al consumo especial, impuestos a la salida de divisas, más aranceles, obviamente. ¿Qué consideras tú en este tema positivo? Tal vez para atraer, digamos, esa inversión extranjera, bajar el impuesto a la renta, tal vez, o algún otro tipo de impuestos. Claro, el impuesto a la renta yo pensaría más. El impuesto a la salida de divisas también, pero ya de eso ha hablado bastante gente. Pienso que si les hablo de eso es como redundar, porque está súper tratado y creo que ya es algo que está interiorizado, ¿no? Es un impuesto que debe eliminarse, pero verás, el asunto ahí con el impuesto a la salida de divisas es que al tiempo el registro que se hace permite, permite controlar otras variables, ¿sí? No es tanto por lo que se recaude del impuesto a la salida de divisas. Yo en alguna ocasión estuve conversando con los funcionarios del sector público y me mencionaban eso, ¿no? Que no es tanto por lo que se recauda. El impuesto a la salida de divisas es un impuesto piguviano. Es un impuesto que se puso es para evitar, para castigar una conducta. Y los impuestos que son para castigar una conducta no tienen por objetivo recaudar más, sino que esa conducta no ocurra, ¿no? Y ellos están actualmente revisando cómo realizar los controles en la situación en la cual el impuesto ya no exista, ¿sí? Ahora, yo pienso que es más importante reducir, por ejemplo, el impuesto a la renta. Uno piensa, bueno, también el IVA también se lo puede reducir, pero creo que es más importante reducir el impuesto a la renta para que las personas, o sea, todo negocio, recordemos aquí algo importante. La mayoría del empleo, la mayoría, gran mayoría, 70% más, no recuerdo, pero el dato lo tengo por ahí. 70% o más del empleo está en las pequeñas y las microempresas, ¿ya? Entonces, y esos de ahí, ese tipo de emprendedores o empresarios, ellos pagan el impuesto a la renta y ellos son los que, si le reducimos el impuesto a la renta, ellos van a ser los más favorecidos, ¿sí? Más que las empresas grandes, ¿sí? Las empresas pequeñas son las más favorecidas cuando le reduces el impuesto a la renta, cuando reduces el impuesto a la renta, porque las empresas pequeñas y las micro son de tipo personal, ¿ya? En cambio, las empresas medianas y las empresas grandes ya son sociedades anónimas, compañías limitadas, ya tienen otra estructura legal que les permite protegerse de los impuestos, ¿sí? Entonces, ahora mira, con el incremento del precio del petróleo, el Ecuador puede tener más gasto, ¿no es cierto? Y al tener más gasto o al facilitársele el balance de las cuentas, tiene que empezar a comprar, va a tener más proveedores y todos esos proveedores van a pagar impuestos. Esos proveedores a su vez también tienen sus proveedores, también van a pagar más impuestos. Entonces, el incremento del precio del barril del petróleo genera un efecto cascada, ¿ya? Y yo creo que por ahí va la cosa. O sea, yo creo que por eso es que se va a poder reducir los impuestos. ¿Cuánto? Ahí necesitamos saber las cifras verdaderas, ¿no? Las cifras del ministerio para poder establecer una propuesta, una propuesta que sea sólida. Mauricio, bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Sin embargo, quisiera tocar el que pudiera ser el tema del momento. Recuerdo que justamente te tuvimos hace poco, terminando el año 2021, y en algún momento, en alguna parte de ese programa, hablábamos sobre la descentralización. Ahora está de nuevo sobre la mesa de debate nacional el tema del federalismo, pensado como un modelo que nos ayude a descentralizar y poder de alguna manera que las distintas regiones del país con sus particularidades puedan coexistir teniendo cada una o mayor decisión sobre algunos elementos que actualmente están centralizados. Quisiera saber tu opinión sobre este debate y cuáles pueden ser las ventajas o desventajas.
lo que se propone. La descentralización siempre es buena. Y el federalismo, si lo quieres ver como distintos grados de descentralización, el federalismo es el grado mayor de descentralización, ¿no? Ya más allá del federalismo lo que hay es el sector privado, que el sector privado ya es lo más descentralizado que realmente puede haber, ¿no? Hay descentralización política y descentralización económica, ¿ya? Sobre eso fue mi tesis de doctorado. Y sobre ese tema también es el libro que publiqué, creo que en el año 2007, cuando se iba a hacer la nueva constitución. Y ahí proponíamos la creación de distritos, la creación de, o sea, más descentralización. Ahora, lo que está de fondo en todos estos temas de descentralización, ¿no? Que buscan que el Estado, el gobierno, llegue al ciudadano más pobre más rápido, que no pase por muchas capas de decisión, sino que llegue rápido con la ayuda, el Estado pueda llegar rápido con la ayuda donde las personas que lo necesitan más. Ya, ahí lo que hay que ver, eso de ahí no he podido, la propuesta no la dice, pero yo me imagino que lo deben tener pensado. Las compensaciones, ¿ya? Porque definitivamente, por ejemplo, Guayaquil sale favorecidísima, pero en cambio hay que ver cómo se va a realizar la compensación con las poblaciones pequeñitas, ¿no? Con los cantones más pequeñitos que no es que vayan a salir perjudicados, no creo, porque toda descentralización siempre te deja en una mejor situación que la centralización, ¿no? Las decisiones de hacer que algo sea centralizado son políticas, son temas políticos. La centralización responde solo a intereses políticos, ¿ya? Y en economía, al menos, siempre sabemos que la descentralización es lo bueno. Entonces uno se preguntaría, ¿y si la descentralización es lo bueno, por qué estamos centralizados? Por motivos políticos. Solamente es por motivos políticos. Si el interés fuera puramente económico, la descentralización estuviera hace rato. La puedes ver como federalismo, o sea, hay diferentes grados, ¿no? La propuesta, hay que estudiarla bien, es interesante, pero como te decía, la parte de la compensación a estas poblaciones que merecen más ayuda, hay que verla bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, quiero agradecerte, Fabricio, por habernos acompañado en este programa y habernos dado luces sobre distintos temas, de coyuntura sobre todo. Gracias Gracias, nuevamente por una vez más acompañarnos. gracias a ustedes, pasen bien. Gracias también a todas las personas que se conectan a Contrapunto Liberal. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa.